bienvenidos nuevamente, nos reencontramos en Mayores en Línea. Esta semana les traigo algo que varios me consultaron y que tiene que ver con las fallas en la atención, el déficit de atención y la falta de concentración. Yo les voy a hacer algunas preguntas. Si ustedes se sienten identificados con estas situaciones, quédense en el video, mírenlo, remírenlo, que les va a venir muy bien para mejorar su capacidad de concentración. ¿Les ha pasado que están en una reunión hablando con un amigo, una amiga? De repente les hace una pregunta y ustedes se dan cuenta que le estaban prestando más atención a la conversación de la mesa de al lado que a lo que ustedes mismos estaban hablando. O si no, ¿no les ha pasado que están en el cine y sienten que no se pueden concentrar en la película por escuchar el ruido del pochoclo? Y si no, seguramente esto les pasó. Están leyendo, giran la página y se dan cuenta que estaban pensando en cualquier otra cosa y que realmente no recuerdan nada de lo último que leyeron. Bueno, todas esas son fallas de atención, son modalidades dentro del procesamiento normal de nuestra atención que hacen que perdamos efectividad, que perdamos calidad en nuestro día a día, en las soluciones y en los objetivos que queremos alcanzar en nuestro día a día. Ahora les voy a contar un poco de qué se trata la atención, de qué hablamos cuando hablamos de atención. La atención es la capacidad de dirigir y mantener nuestro foco de conciencia hacia un estímulo del entorno. Es un proceso a través del cual seleccionamos la información relevante para un objetivo particular que queremos alcanzar en un momento preciso. En el mundo científico existen diferentes clasificaciones para entender cómo funciona nuestra atención. Una de las más reconocidas es la de Posner y colaboradores, que divide la atención en atención focal o selectiva, que es decir, aquella que se encarga de focalizar en un estímulo inhibiendo otros. La atención dividida, que consiste en prestar atención a dos o más estímulos al mismo tiempo, es lo que hacemos cuando realizamos el famoso multitasking. Y la atención sostenida, que es aquella que se encarga de sostener nuestra capacidad de atención a lo largo de un periodo de tiempo. Generalmente nos confundimos bastante la idea de atención y concentración. Y esto es así porque para mantener nuestra concentración necesariamente se tiene que poner en juego la atención. Pero hay una diferencia fundamental, que es que en el caso de la concentración nosotros hacemos un procesamiento de la información que estamos queriendo adquirir. Es decir, que cuando nos concentramos hay una intención de aprendizaje que no se da necesariamente cuando uno presta atención a algo. Por ejemplo, uno puede estar leyendo la biografía de un autor en un diario porque lo está hojeando y lo lee y le presta atención, pero quizás no tenga la intención de recordar esa información, que es muy diferente cuando uno está leyendo una biografía y después la va a discutir, por ejemplo, en un grupo de reflexión, donde para poder participar de esa actividad necesitamos haber trabajado y elaborado esa información. Así que esas son las diferencias entre atención y concentración. Ahora, ustedes dirán, muy lindo, muy interesante aprender de esto, pero ¿para qué me sirve a mí saber la diferencia entre atención, concentración y los tipos de atenciones? Bueno, esto es importante porque para poder implementar estrategias que mejoren nuestro rendimiento en relación a nuestra atención y concentración, tenemos que entender cómo funciona nuestra mente. Es decir, tenemos que entrenar nuestra metacognición, aprender a aprender. Y para ello necesitamos saber de qué manera es el funcionamiento de nuestras diferentes atenciones o concentración. Y así ajustamos y usamos esas estrategias que nos permiten sí alcanzar los objetivos que deseamos para nuestra vida.
imaginarán que hay diferentes estrategias para diferentes problemas, atenciones y también personalidades. Así que la idea de este primer video es repasar y que queden bien claros los pasos para poder identificar cuál es nuestro problema en relación a la atención o la concentración. Ahora les voy a pasar una pequeña infografía. Está muy interesante que ustedes le puedan poner pausa y repasemos cada uno de esos pasos, porque además esta actividad tiene una doble cara. Por un lado nos permite saber cuál es realmente nuestro problema y en consecuencia qué técnicas adecuadas utilizar, pero además ya es un ejercicio en sí mismo que mejora nuestra atención, porque planificar también es una estrategia muy importante para poder asegurar el buen funcionamiento de nuestra atención. Entonces pasemos ahora a revisar estos pasos. Les pido que sean activos en la elaboración de este material, es decir, que lo copien, lo anoten, marquen ideas principales, lo que a ustedes les sea necesario, y eso va a ayudar mucho a poder elaborar ese material y llegar a un aprendizaje. Como les comenté anteriormente, el primer paso es conocer cómo funciona nuestra atención. Esto se conoce como metaatención. ¿Qué vendría a ser la metaatención? Bueno, es el proceso cognitivo que nos permite realizar un control consciente y voluntario de nuestros propios procesos atencionales para alcanzar un determinado objetivo o un aprendizaje. ¿Cuáles son los pasos que vamos a seguir para desarrollar estos procesos de metaatención? Bueno, en primer lugar tenemos que ser muy conscientes de si conocemos, si sabemos cuál es la tarea que tenemos que realizar y todos los pasos que involucran esa tarea, o cuál es el objetivo que queremos alcanzar en el momento en que nos predisponemos a prestar atención a una determinada cosa. Esto parece obvio, pero sin embargo no es lo mismo cuando nos predisponemos a hacer algo que es completamente nuevo para nosotros o cuando ya es algo en lo que tenemos mucha práctica. No es lo mismo mirar una serie de 20 minutos que una película de más de 2 horas. Entonces es muy importante estar conscientes de que diferentes tareas y objetivos nos demandan diferentes tipos de atención y diferente calidad, además de la duración. Otro aspecto importante, me tengo que preguntar, ¿es necesario prestar atención a más de una cosa a la vez para realizar lo que deseo realizar? Esta pregunta tiene dos aspectos. Por un lado, si la tarea en sí misma incluye prestar atención a más de una cosa a la vez, como es por ejemplo cuando estamos cuidando niños, que obviamente vamos a tener que siempre prestar atención a lo que están haciendo, además de, por ejemplo, tareas del hogar. Pero en otras ocasiones nos encontramos prestando atención a más de una cosa a la vez cuando no es necesario, como por ejemplo cuando estamos leyendo y chequeando el celular constantemente. El tercer punto es ser muy conscientes en el momento en que nos distrajimos, tratar de identificar qué fue lo que produjo esa distracción. Es decir, nos vamos a preguntar, ¿hubo algo en particular que me distrajo? ¿Fueron mis propios pensamientos? ¿Fue alguien que entró? Esto es válido entonces tanto para estímulos externos como para estímulos internos que vendrían a ser nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. El cuarto punto. Y acá es importante porque uno identificaría qué estrategias ya usa de manera casi automática. Nos preguntamos, ¿hice algo para corregir o evitar las distracciones? ¿Intenté realizar alguna acción para volver a sostener mi atención? Y en tal caso, y esa es la siguiente pregunta, si me fue útil la manera en que sostuve mi atención, me fue útil la manera en que cuando me distraje volví a prestar atención. Y ahí es importante que tanto en esta como en las anteriores anotemos también, hagamos un pequeño como diario de nuestro proceso atencional, donde vamos a poder registrar qué fue lo que nos distrajo, qué intentamos hacer, si eso que intentamos hacer para volver a retomar nuestra atención nos fue útil o no. Y finalmente nos vamos a preguntar, y esto es muy importante, ¿qué grado de malestar me generó esa distracción? Y esto tiene mucho que ver con la motivación que vamos a tener después para generar nuestras estrategias para solucionarlo. Y también es importante distinguir entre el malestar que nos genera una distracción porque no nos permite alcanzar con nuestro objetivo de llegar al club de lectura y discutir el libro o cual sea su objetivo,
de un malestar que nos genera tener expectativas muy altas sobre el funcionamiento de nuestra mente y que cuando no las cumplimos nos sentimos tristes, mal, desilusionados, porque son dos áreas totalmente diferentes. Una tiene que ver con alcanzar objetivos y actividades y otra tiene que ver con cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. Aquí tienen un resumen de lo que estuvimos hablando hasta recién. Es importante ya tener esto, digamos, presente en nuestra mente. Así, a medida que vayamos realizando nuestras actividades del día a día, vamos a poder ir identificando nuestros problemas. Bueno, espero que les haya sido útil estos pasos para identificar cuál es realmente su problema en relación a la atención o la concentración. Les pido que si se animan, dejen en los comentarios en YouTube, en Facebook, en los grupos de WhatsApp, quienes están en grupos de WhatsApp, cuál es ese problema que ustedes identificaron en relación a su capacidad de atención o concentración. Así, en los próximos videos podemos tratar técnicas y estrategias puntuales, anuladores y potenciadores de nuestra atención que les puedan servir a ustedes para sus problemas y para la etapa vital en la que están viviendo.